Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a su nombre. Qué maravilloso es estar en la casa del Señor. Amén. Estar gozosos porque la palabra de Dios es predicada, hermano. Gloria, gloria, gloria a Dios Todopoderoso, porque todavía en este país podemos tener esa libertad de abrir iglesia y leer la palabra de Dios, hermano. Es una gran bendición. Por eso vamos a darle honra y gloria a Dios Todopoderoso y vamos a darle fuertes palmas para iniciar este servicio. Palmas a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, a ti te damos gloria, honra, alabanza, porque eres el Dios bello, el Dios que nos trajo con lazos de amor. Bendito eres. Gracias, gracias, Señor. En esta noche, amado hermano, quiero que me acompañes. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leer este verso fuerte, con voz resonante, que se escuche fuerte. Vamos a leer 2 versículos nada más, para honra y gloria del Rey Todopoderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16 y el versículo número 17. Amén, hermanos. Vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos juntos decimos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor, que podemos, Señor, abrir nuestros labios y glorificarte, Padre. Gracias, Señor, porque la alabanza que traemos es de gratitud por la redención en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, porque predicamos tu palabra, Señor, en obediencia a lo que tú nos has dejado, Padre. En esta noche, Señor, que abrimos este libro sagrado, Padre, nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor. Que aquellos que escuchen de ti, de tu palabra, aquellas personas que necesitan saber la verdadera sana doctrina, Señor, los ponemos en tus manos, Padre, y que se haga tu voluntad. Espíritu Santo, sin ti no soy nada. Guíame a toda verdad y a toda justicia. Me pongo en tus manos y pongo en tus manos, Señor, a todo aquel que escucha, a todo aquel que practica tu palabra y a todo aquel que predica la sana doctrina. Gracias, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Dale otra vez fuertes palmas al Dios Todopoderoso, hermano. Y puedes tomar asiento en esta hermosa noche, en este hermoso viernes. Gloria a Dios, hermano, que nos trae el Señor a este lugar de oración, de culto al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo, que ya lo adoramos, ya lo exaltamos con esa hermosa alabanza. Y ahora vamos a la bendita palabra. Ahora vamos al platillo fuerte. Ahora vamos a lo que el Señor nos ha traído en esta noche. Así que, amados hermanos, vamos a tocar algo maravilloso que leímos en Romanos 1:16, porque ha sido hasta el momento algo en lo cual nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado esa gran responsabilidad. Y es una gran bendición el saber que a través de la fe somos salvos. Amén. Amén. Somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la fe en Cristo es
lo que salva al creyente. La fe en el Señor Jesucristo es lo que salva a todo aquel que cree en el Cristo de la gloria. La fe en Cristo es lo único que salva, amado hermano. Dice la traducción del lenguaje actual, Romanos 1:16. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia, amados hermanos. No es ninguna pena, no es ninguna vergüenza anunciar el bendito evangelio. Y sigue diciendo la Escritura: gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan, todos, amados hermanos, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. ¿Por qué no le das fuertes palmas al Dios Todopoderoso, al que te dice, amado hermano, que vas a vivir para siempre? ¡Oh, bendito es el Señor! Yo confío en ese Dios, amado hermano, amada hermana. ¡Oh, bendito es el Señor! En Romanos 1:16, el apóstol Pablo describe el Evangelio como poder de Dios para salvación. Ese es el tema de esta noche: poder de Dios para salvación. La palabra griega poder es traducida dunamis en griego, de la cual se deriva la palabra dinamita, por lo cual es poder de Dios, hermano. Se refiere no al poder destructivo, se refiere a la transformación positivamente dramática que aquellos que creen. O sea que el poder de Dios se manifiesta en la persona que cree y es transformada de manera que al creer en Cristo la persona cambia totalmente. Cuando el Evangelio se predica con poder y convicción, amado hermano, si te paras aquí en el púlpito, el poder de la palabra de Dios es el que te convence al que predica primero. El poder de Dios en su palabra es algo enorme y maravilloso. Pero también hay algo que en esta noche vamos a ver. Porque tanto los resultados pueden ser positivos cuando se predica el Evangelio, como también pueden ser negativos. Hay dos, hermano. Los resultados también pueden ser negativamente explosivos, porque el Evangelio confronta primeramente a los pecadores con la ley y el juicio. Esta hermosa palabra, hermano, confronta al pecador cara a cara. Le dice directamente al corazón del pecador que si no se arrepiente, que si no cree en Jesucristo, hay una condenación eterna. Junto con la oferta de salvación por gracia, se exige una respuesta. Y a menudo, hermano, por lo regular, siempre hemos visto casos en los cuales la verdadera palabra es rechazada. Cuando se predica un evangelio poderoso en su palabra, la rechazan y no la quieren escuchar. Siempre hay un rechazo. ¿Sabes por qué?
porque expone abiertamente al pecador. Y el pecador se siente impotente, que no puede con esta palabra, amado hermano. Y despoja esta palabra al pecador. ¿Sabes qué le quita? Le quita sus pretensiones y aspiraciones de justicia propia. Porque mucha gente se siente que es justo, que él merece la salvación por lo que es y por lo que hace. Con frecuencia se enojan y rechazan el mensaje. Este problema ha sido y ha pasado, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, amén, y fue aceptado. No, ¿verdad? ¿Qué fue? Rechazado. Fue rechazado. Y ahí vemos la primera ocasión en la cual el evangelio predicado fue rechazado en el Nuevo Testamento. También a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predicó el evangelio, cuando Él predicó la palabra maravillosa, ¿qué fue lo que le pasó a nuestro Señor? ¿Él también fue aceptado? No, ¿verdad? Él también fue rechazado. ¿Quiénes eran los que rechazaban a nuestro Señor Jesucristo? Principalmente eran aquellos representantes y autoridades eclesiásticas, los fariseos, ¿amén? Pero después de todo esto que les estoy hablando, estoy haciendo un pequeño paréntesis, porque queremos sobresaltar la importancia de saber si estamos en el camino correcto, si estamos en la iglesia correcta, si estamos estudiando y predicando el verdadero evangelio. ¿Estamos en la iglesia que debemos estar? ¿Estamos predicando realmente la palabra tal cual nos dice que es la que salva al pecador? Queremos entenderlo bíblicamente, porque en el lugar donde tú estés tienes que saber bíblicamente, y a través del Espíritu Santo te debe confrontar esa verdad. ¿Sabes que te hablé de un rechazo que hubo del evangelio? Aquí, hoy, en nuestro tiempo presente, mira, hermano y hermana, con todo el amor del mundo, a Dios en su palabra no le interesa tu pasado para nada, no le importa, ni tampoco a nuestro Señor, al Dios Todopoderoso, tampoco en su palabra del futuro, tampoco le interesa. ¿Sabes qué es lo que le interesa a Él en su palabra? Es el hoy, el presente, el ahora. ¿Por qué? Porque hoy, amado hermano, el verdadero evangelio es rechazado, y porque vemos cosas que parecen que no están bien. Hay muchas disensiones. ¿Qué son disensiones en las iglesias? Aquí en la iglesia, y amados hermanos que nos escuchan, tal vez en la iglesia donde están, hay disensiones, hay problemas, hay oposiciones, hay contradicciones. Pensamos que no estamos bien, pensamos que algo está mal. Vemos a los que predican, y vemos a los que cantan, y vemos a los que trabajan en la obra, como que no está bien, como que algo está pasando, y decimos: ¿estaré en la iglesia correcta? ¿Estará todo bien? Vamos a entender qué significa disensión.
En el diccionario nos dice el significado que es disensión. Es una oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos. También es un sinónimo de contienda, riña y altercación. Disensión. ¿Hay eso en la iglesia? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No creo. Aquí todos contentos y felices. ¿No, verdad? Disensión es cuando una persona no está de acuerdo en una opinión o sugerencia. Hoy, como que todos estamos de acuerdo. Amén. No, ¿verdad? No todos. Disensión, bíblicamente, hermano, cuando alguien no está de acuerdo al escuchar la palabra de Dios. Esto ya estaba establecido. ¿Y sabes quién lo dijo? El Maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo nos habló en Mateo 10, 34 y 36 y nos dijo esto: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su casa. ¿Quién nos dijo que iba a suceder esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A poco la palabra la podemos ver tal y como es? Es una realidad, hermano. Es una realidad que nos carcome los huesos, que entra y penetra, porque lo estamos viviendo. Bueno, yo puedo hablar por mí, yo lo puedo vivir, lo puedo sentir. La palabra es real y cada vez que la veo es un reflejo en mí. Dice la versión de traducción del lenguaje actual: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo, como muchos dicen, ¿verdad? Que oremos por la paz en el mundo, que va a haber una paz en el mundo, que todos nos vamos a amar los unos a los otros. Si eso fuera cierto, amado hermano, el Señor no hubiera escrito esta hermosa palabra, no nos hubiera dicho que Él no vino a eso. Dice: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. Imagínate lo que vino el Señor. ¿Habías leído esa parte de la Escritura? ¿A qué vino el Señor? Y los que nos escuchan no nos van a creer lo que dice la bendita palabra. ¿Cómo dice eso? Sí, dice así la palabra de Dios. He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. No nos gusta escuchar esto, ¿verdad? Oh, bendito es el Señor. Los apóstoles también predicaron un mensaje divisorio. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo no predicaron un evangelio para unir y para decir: todo el mundo va a estar unido, todos nos vamos a amar los unos a los otros. No. Déjame decirte, amado hermano y amada hermana, que también los apóstoles predicaron un mensaje divisorio que condujo a la hostilidad, al pleito, a los corajes y al enojo.
Un ejemplo, los sermones de Pedro en Jerusalén pusieron a la ciudad en un revuelo que resultó, ¿sabes en qué resultó esto? En la persecución de los apóstoles. Ahí empezó todo. Cuando en Hechos capítulo 2, Pedro predicó por primera vez y desde ahí empezó la persecución. También otro ejemplo, el sermón de Esteban causó tanta agitación que no solo lo apedrearon hasta la muerte, ¿se acuerdan, amados hermanos? Sino que también inició la persecución contra la iglesia como un todo. Fíjate nada más lo que provocó. ¿Provocó que se uniera el mundo? No, ¿verdad? Provocó conflicto, problema. De principio a fin, amados hermanos, cuando ustedes lean Hechos, de principio a fin, van a ver conflictos. Conflicto ocurrirá a menudo cuando el verdadero evangelio se predique hoy día. Así que, amado hermano, si en la iglesia donde tú estás hay conflictos, hay disensiones, es porque la verdadera palabra de Dios se está predicando. Eso me dice la palabra de Dios. Eso me dice que esta palabra, este evangelio, trae disensión, trae conflicto. Este evangelio no es para unir a todo el mundo, amado hermano, amada hermana. Tampoco es una opinión que la gente va a tolerar o que los incrédulos puedan tomar o dejar. En lugar de todo eso, divide a las personas. Mira nada más lo que provoca. El verdadero evangelio divide. ¿En qué forma lo divide? Vamos a verlo bíblicamente. Vamos a verlo porque no es que digan, oh, el hermano está diciendo y hay un espíritu de división. No, amado hermano. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Separa al penitente del duro de corazón. Separa o divide al salvo del perdido. Separa y divide al justo del reprobado. Y separa a quienes aman la verdad del evangelio y a aquellos que la rechazan. ¿Ves las divisiones? ¿Ves? Eso hace el verdadero evangelio. La mayor parte de la oposición al evangelio en los primeros años vino del pueblo judío. ¿Cómo lo podemos notar? Vamos a ver al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, al verdadero Mesías. En Juan 1:11, amado hermano. ¿Qué nos dice la palabra en Juan 1:11? Dice la bendita palabra: a lo suyo vino y los suyos le dijeron, sí, te aceptamos que tú eres el Mesías. Sí, te aceptamos que tú eres aquel que estábamos esperando. ¿No, verdad? ¿Qué sucedió? Lo rechazaron. Lo rechazaron, amado hermano. Desde ahí empezó el rechazo. ¿Quiénes más lo rechazaron? Los líderes judíos, amén. Ahora, eso es una pequeña introducción a lo que te voy a hablar el día de hoy. El contexto de esta bendita palabra lo vamos a ver en Hechos capítulo 13. Y vamos a ver del versículo 42 al 52 que hubo una línea divisoria. Y ahí lo vamos a ver claramente.
Porque si nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo que Él no había venido a unir, sino Él había venido a traer disensión, vamos a ver la disensión en Hechos. Lo vamos a ver en este pasaje que Pablo nos habla y nos dice de qué manera sucedió. Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. Y en esta parte de la escritura vamos a ver que el evangelio es divisorio. En Hechos capítulo 13 versículo 42 nos dice la bendita palabra: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cuáles cosas habló Pablo? Pablo, cuando llegó a Antioquía, ahí había un pueblo judío. El pueblo judío oyó una predicación de Pablo. Escucharon la predicación, y eso lo podemos ver en Hechos, ahí mismo, en 13, del 26 al 41. Y en esa parte de la escritura, Pablo les predica a los judíos y a los gentiles. Vamos a ver nada más una pequeña parte para ver qué fue lo que les habló Pablo. En Hechos capítulo 13, versículo 26, les habla y les dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿A quién les predicó? Primeramente a los judíos. Si se dan cuenta, aquí vamos a notar algo que es primordial. ¿A quién les predicó primero? Al pueblo de Dios, a los judíos. Vamos a seguir hasta el versículo número 33. Dice la palabra: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en Salmo 2:7. Aquí les habla a los judíos que no creyeron en el Mesías, del Cristo resucitado, y les habla una pequeña parte. Pablo está predicándoles a ellos, y ellos empiezan a tomar interés y dicen: oh, Pablo está hablándonos de que somos linaje de Abraham, los escogidos para salvación. Pero también nos está hablando de alguien que ha sido resucitado por el Dios Todopoderoso. Aquí hay algo interesante. Y ellos se interesaron. Vamos al versículo 38 y dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Otro punto. ¿Quién era el único que perdonaba pecados para el pueblo judío? Jehová Dios Todopoderoso. Amén. Aquí está tocando Pablo temas contundentes con el pueblo judío. Entonces ellos se interesaron. Ellos se interesaron y dice en el versículo número 43: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Tanto había judíos como había prosélitos. ¿Qué eran los prosélitos piadosos? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran gentiles convertidos al judaísmo y que habían sido circuncidados. Esos eran los prosélitos piadosos. Entonces, como estaban interesados en lo que Pablo había predicado, le estaban pidiendo que volviera nuevamente. En el versículo número 44 del capítulo 13, dice así: el siguiente día de reposo, o sea que de un sábado al siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué era lo que hacía el pueblo judío en día de reposo? Leían el Pentateuco, la ley de Moisés. Y después de que leían la ley de Moisés, le pidieron a Pablo que les hablara de esos temas que había tratado la primera vez. Esto se pone interesante. Imagínate al pueblo judío que le empiezan a hablar del Cristo resucitado. ¿Cómo lo tomaron? ¿Lo tomaron bien? Vamos a ver. Vamos a ver si lo aceptaron o qué sucedió. En el versículo 45 dice la bendita palabra: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos. Se enojaron y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí empezó el rechazo, hermano. Empezó la forma negativa, la actitud negativa del pueblo judío. ¿Cómo lo tomaron? ¿Lo aceptaron? No, no. Se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron? ¿Porque vieron a muchos? ¿Porque vieron que estaban escuchando, toda la gente estaba escuchando a Pablo? ¿Se enojaron por eso? No se enojaron por eso, amado hermano. Se enojaron por un motivo más grande. Y también este enojo los hizo que blasfemaran en contra de Cristo, que dijeran que era todo mentira, hermano. Pero esto hizo que Pablo y Bernabé se echaran para atrás, que le diera miedo. Cuando todo el pueblo está ahí bien enojado y se está predicando la palabra de Dios, el predicador, así como Pablo y Bernabé, ¿tuvieron miedo? No. Ellos, con el poder del Espíritu, se pararon firmes. Y dice el versículo 46: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Fíjate cómo tomaron la palabra de Dios el pueblo judío. La rechazaron. Rechazaron la salvación porque ellos no se sentían dignos. En un asombroso cambio total del día de reposo anterior, hermano, el primer día que les habló Pablo, todo era positivo. La respuesta había sido positiva. Le dijeron: Pablo, lo que tú nos dices es algo muy bueno. Nos hablaste de que somos escogidos, elegidos, salvos. Y un cambio positivo a un cambio negativo. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Qué ocasionó su vehemente reacción opuesta? ¿Sabes qué fue? Fue realmente el prejuicio que molestó que la salvación se pusiera a disposición de judíos y gentiles por igual.
todo lo podían soportar, que les hablaran de lo que fuera, pero que la salvación también era para los gentiles. Ellos dijeron: estás equivocado, Pablo. Si una persona no es circuncidada, no es salva. Si una persona no sigue la ley, no es salva. Eso pensaban los judíos. Pero aquí se enojaron porque les dijo Pablo: tanto para ustedes es la salvación como también para el pueblo gentil. Y ahí fue donde se armó el problema. Ahí fue la disensión. Ahí fue la división. Ahí fue lo que ellos decían: yo no estoy de acuerdo. ¿Estuvieron de acuerdo? No estuvieron de acuerdo. Nada enfurecía tanto a los judíos como la idea de que las bendiciones de la salvación pudiera extenderse a los despreciados gentiles. Así los trataban, hermano. Así los tenían a los gentiles. Dicho pensamiento hizo que se llenaran de celos. Lejos de amedrentarse, Pablo y Bernabé hablaron con denuedo, dice el versículo 46. En respuesta, a medida que se intensificaba la furia de la multitud. Imagínate, amado hermano. Imagínate ese momento que pasó Pablo y Bernabé, hablando de la verdadera palabra de Dios. Eso que estamos hablando ahorita, en ese tiempo fue un problema. Lo que yo te hablo y lo que yo te digo hoy, lo habló Pablo. Y les dijo que la salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y ellos se enojaron. Y aquí todavía hay muchos que todavía se enojan. ¿Por qué dice la Escritura que a ellos era primeramente a los que se le tenía que hablar de la palabra de Dios? Porque eso ya estaba establecido también. El plan de nuestro Señor, el plan divino, el plan maravilloso, era de que la salvación se ofreciera primeramente al pueblo judío. Como nos lo dice en Mateo 15:24. En Mateo 15:24, mira lo que dice la bendita palabra. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién vino a buscar el Señor primeramente? Al pueblo judío, amado hermano. Esa palabra que dice en Mateo 15:24, primeramente vino a buscar a las ovejas descarriadas, a todo el pueblo de Israel que había sido esparcido. También nos lo menciona en Mateo 10, Mateo capítulo 10 y el versículo 5 y 6, dice la Escritura: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué fue lo que les dijo, amado hermano? Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino a quién ir. Ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el plan divino de salvación, ¿para quién era primeramente? Para ellos, para los judíos. También el apóstol Pedro habló de la palabra de Dios al pueblo judío en Hechos 3:26. Vamos a Hechos 3:26. Dice la bendita palabra: a vosotros primeramente Dios,
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición, Cristo vino al pueblo de Israel, pero sucedió algo terrible. Por desgracia, los oyentes de Pablo prefirieron desechar el Evangelio. Lo hicieron a un lado, hermanos. No le creyeron a Pablo. Y al hacerlo, no se consideraron dignos de la vida eterna. Eso fue algo tremendo, es una palabra que no debe de haber en nuestros corazones, hermano. Mira lo que dice el versículo de Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. Y mira lo que dice esto, que no debe de haber en la vida de ningún creyente. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Estas palabras, que no os juzgáis dignos de la vida eterna, dieron el veredicto sobre sí mismos por decisión propia, hermanos. Después de siglos de esperar al Mesías, su propio pueblo lo rechazó, junto con la salvación que él traía. Así como nos lo dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y pagarían un precio terrible por su orgullo nacionalista y su amor a la justicia propia. ¿Sabes, amado hermano? Esto que estamos viendo en Hechos 13:42 al 52 nos enseña una importante verdad bíblica de la responsabilidad humana. Somos responsables nosotros. Al igual que algunos, amados hermanos, incrédulos que se consideran indignos de la vida eterna, como lo afirma en Juan 3:18, amado hermano, que dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas, amado hermano, perecen porque deciden rechazar y negarse a creer aún ahora en la actualidad. Y esa decisión los deja fuera de la vida eterna. Jesús les dijo una vez a los judíos incrédulos, en Juan 5:40, mira lo que les dijo: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos lo rechazaron, no quisieron acercarse al Dios de la vida, amado hermano. No es un problema de hoy. La incredulidad ha sido creciendo, ha sido por los siglos. Ahora, hermano, todavía siguen rechazando al Cristo de la gloria, al único Dios que puede salvar al pecador. Y más tarde lo declaró en Juan 8:24, que dice la Escritura: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La condenación, amado hermano y amada hermana, es el resultado del rechazo y la incredulidad. Por lo cual, cada alma, cada persona es totalmente responsable de aceptarlo o rechazarlo, amado hermano. Ahora viene la parte positiva. El pueblo judío, ¿qué sucedió? Lo rechazó, ¿verdad? No quiso aceptar la idea, no quiso aceptar la palabra de Dios de que la salvación venía a través de Cristo. Lo hicieron a un lado. Pero ¿quiénes lo aceptaron? ¡Oh! Yo me gozo, hermano. Yo me gozo porque aquí viene la división, aquí viene la disensión bíblica, aquí viene la disensión bíblica. Y en el versículo 47 de Hechos capítulo 13 dice la Escritura, se los voy a leer en versión de lenguaje actual, porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto, Israel, para que seas luz de las naciones, para que anunciéis mi salvación hasta el último rincón del mundo. Y esa es la palabra que tenemos en nuestro corazón, que Él nos ha puesto como luz de las naciones, amado hermano. Este es el Israel espiritual. Y en el Antiguo Testamento, amado hermano, nos enseña que el Mesías verdadero ya había sido, ya había profetizado que iba a ser enviado también a los gentiles. ¿Cómo está eso, amado hermano? Claro que sí, en Isaías 42:1. Si me gustas acompañar, amado hermano, Isaías 42:1 rápidamente, dice la bendita palabra. He aquí, mi siervo. ¿Quién es el siervo de Jehová? Cristo. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Mira cómo le habla el Padre al Hijo. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿Traerá justicia nada más a los judíos? No, a las naciones. Y también lo podemos ver ahí mismo en Isaías capítulo 49 y en el versículo 6 dice la Escritura, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Te habla a ti, amado hermano, el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Oh, qué profecía tan maravillosa. Gloria al Dios Todopoderoso. Oh, bendito es el Señor. ¿Y qué sucedió con los gentiles? En el versículo 48 dice la Escritura, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí viene una palabra maravillosa en la cual la soberanía de Dios maravilloso es mostrada. La soberanía de Dios en la salvación. Oh, el pueblo gentil adoró la palabra, aceptó la palabra, creyó en el Dios de la salvación, creyó en Jesucristo y dice que son ordenados para vida eterna, fueron escogidos, fueron elegidos. Hermano, esa palabra es tuya y es mía. Oh, bendito es el Señor. Pero
llamó a los creyentes los elegidos en 1 Pedro 1, 1 y 2. Pablo describió a los cristianos como escogidos de Dios en Colosenses 3:12, 2 de Timoteo 2:10. Y vamos a leer Colosenses 3:12. Bendito es el Señor, porque Él nos ha escogido, amado hermano. Él te ha escogido a ti para vida eterna. Esa palabra de salvación es la que necesitamos para que cada día nos paremos fuertes en el Señor. Dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que la palabra es maravillosa, amado hermano. Y te leí el 16, pero voy a leerte el 12. Vestidos pues como, ¿qué dice? Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. O sea que nos habla a nosotros y nos habla y nos dice que somos escogidos de Dios. Amado hermano, la respuesta del pueblo judío fue negativa. Rechazaron al Mesías verdadero. ¿Y qué pasó con el pueblo gentil? Lo aceptó. Aceptó esa palabra de salvación. En el versículo número 49 dice la Escritura: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que el pueblo gentil, al ser escogido, al ser elegido, ¿qué fue lo que sucedió como consecuencia? Se predicó la palabra de salvación. Hubo una respuesta negativa y un resultado positivo de parte del pueblo gentil. Esta elección por parte de Dios se hizo desde antes que comenzara el mundo. ¿Dónde lo vemos, amado hermano? Vamos a Efesios capítulo 1 versículo 4. Efesios capítulo 1 versículo 4. Esta palabra maravillosa nos tiene que mantener en el camino que Dios nos ha llamado, según nos escogió en Él antes, amado hermano, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú fuiste escogido, hermano. Fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Esta es la soberanía de Dios. Esta es la manera como Dios nos muestra su poder, su majestuosidad. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Quiero que vayamos, por favor, a Juan. Vamos al Evangelio de Juan para demostrarte la soberanía de Dios en la salvación. Juan 6:65, amado hermano. Vamos rápidamente a Juan 6:65 y nos dice la Escritura: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? ¿Quién es el que tiene la autoridad y la soberanía sobre la salvación de cada uno de ustedes y la mía? El Padre. ¿Será que la salvación la voy a obtener de todo lo que yo hago, de las obras que yo hago? ¿Y el Padre a dónde lo dejo? ¿A un lado? No. El Padre es la máxima autoridad, en la cual la soberanía de Él nos dice a nosotros que nosotros somos salvos porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no le das fuertes palmas? Oh, bendito es el Señor. Yo me alegro con esa palabra, hermano
cuando tú dejas que llegue a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu, amado hermano, la confianza que tienes en Él es permanente, es continua y es perpetua por los siglos de los siglos. Y ahora eres digno de vida eterna, porque crees en aquel que te da la salvación, en el Dios de vida que se llama ¿cómo? Jesucristo. Bendito es el Señor. En el versículo número 50 nos dice la escritura de Hechos 13: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué fue lo que sucedió, amado hermano? Que cuando la palabra de Dios es predicada tal y cual está escrita, no lo aceptan, lo rechazan. ¿Y sabes qué le hicieron a Pablo y a Bernabé? Los corrieron. Los corrieron, los sacaron del pueblo. Le dijeron: no aceptamos la palabra de salvación. Y en estos tiempos, amado hermano, ¿aceptan la palabra de salvación? ¿Aceptan que nada más hay un solo camino, que es Jesucristo? ¿Aceptan esa palabra? ¿Sabes que no? Es una tristeza. ¿Sabes que el pueblo todavía sigue en esa incredulidad y en esa idolatría? ¿Sabes que todavía el pueblo allá afuera no conoce la verdadera palabra? Porque si la verdadera palabra la conocieran, no se dejarían llevar por todo lo que el mundo está experimentando hoy. Ellos creen que a través de ritos religiosos, a través de costumbres religiosas, a través de tradiciones paganas, van a obtener la salvación de sus almas. Y eso es una mentira de Satanás. Esa mentira ha sido llevada a través del tiempo. La palabra de Dios ha sido predicada, amado hermano. La palabra de Dios todavía sigue siendo rechazada. El pueblo todavía tiene esa venda en los ojos. Pero dice la Escritura: ¿cómo van a saber aquellos si no se les predica? ¿Cómo van a saber aquellos si no se les envía a alguien que les predique? Tú eres aquel hermano, tú eres aquella hermana que va a hablar de la palabra de salvación, para que aquellos que no conocen de este evangelio maravilloso que te da la vida eterna, aquellos no van a conocer de Jesucristo, el único camino, la única verdad y la vida, hermano. Entonces tenemos que meternos cada día más dentro de la palabra para encontrar al único Dios verdadero que te va a libertar del pecado que te oprime y que te va a dar una salvación por los siglos de los siglos. En el versículo 51 dice la Escritura: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Hermano y hermana, no todos te van a aceptar donde quiera que tú vayas a predicar el evangelio. No todos van a prestar oído a esta hermosa palabra. A donde quiera que tú vayas, sigue predicando la sana doctrina. El rechazo va a existir. La disensión, la confrontación, la riña, el enojo va a existir, amado hermano. ¿Por qué? Porque eso provoca la palabra de Dios. Así que si en una casa, amado hermano, no te reciben, ve a la otra casa, hermano. Si en la otra casa no te reciben, amado hermano, continúa predicando el evangelio. No porque una vez te dijeron: estás loco, no me hables nada de eso, ya eso sea para que pares y no hables de la palabra de Dios.
Tú sigue adelante, hermano. Tú sigue predicando el Evangelio. Sigue hablando de la palabra de Dios. A través de este pasaje, hermano, hemos visto la disensión, que no es separación de la iglesia. No es porque dicen, oh, ya se fue aquí, ya se fue allá. No es nada de eso. Las disensiones, como lo vimos claramente, es de ver quién es el que ama verdaderamente el Evangelio de Cristo. ¿Quién es aquel entonces que rechaza el Evangelio de Cristo? Esas son las disensiones a través de este pasaje. Y el versículo número 52 dice la Escritura: y los discípulos, después de que hubo rechazo, contienda, enojo, los corrieron, les dijeron de cosas, los empujaron, les dieron latigazos, les hicieron de todo. Después de esto se fueron bien enojados. Así como cuando vas a predicar, amado hermano, y te cierran la puerta y te vas bien enojado y dices, ya no vuelvo a hacer esto, ya no voy a hacer, ya no quiero saber nada de la palabra. ¿Eso hicieron Pablo y Bernabé? No. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué fue lo que hicieron, amados hermanos? ¿Se enojaron? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Estaban llenos de gozo. Estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. La palabra, lo que te produce cuando tú predicas el verdadero Evangelio, ¿sabes qué te produce? Gozo. ¿Y sabes qué más te produce? La llenura del Espíritu Santo, hermano. Así como sucedió con Pablo y Bernabé. Dice en esta versión de traducción del lenguaje actual: los seguidores de Jesús, fíjate cómo lo muestra. En la Reina Valera dice, y los discípulos, ¿verdad? Y en la traducción del lenguaje actual dice, los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía, estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Por favor, quiero que te pongas de pie, amado hermano. Vamos a finalizar este hermoso tema de esta noche. Voy a dar unas notas finales en las cuales, a través de este pasaje, vemos que la Biblia afirma que quienes van al infierno lo hacen porque se juzgan indignos para la vida eterna, como lo vimos en el verso 46 de Hechos 13. Y lo opuesto, los elegidos son salvos porque Dios los ordenó para vida eterna.